Bienvenidos amigos a este su programa La Raíz del Templo. Quien les habla, Guillermo Rolando, y la empresa Productos Naturales Pirámide los saludan y les dan los buenos días. Bien, amigos, amigas, esperamos con sinceridad que estén pasando un bonito día. Empezamos una nueva semana, empezamos un nuevo mes, hoy lunes 2 de febrero. Ya estamos avanzando en el año y la pregunta es siempre, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo van tus cosas? Tus anhelos, tus deseos, tus intenciones, ¿no? Entonces, eso es importante. Uno tiene que estar en el día a día haciéndose esa pregunta y viendo que todas las cosas marchen, que todo vaya bien. Siempre va a haber, pues, alguna fuerza contraria, ¿no? Siempre va a haber algo, algún tipo de detalles, de problemas. Eso es normal, eso alimenta nuestra fuerza de voluntad. Eso tiene que ser así. No puede venir facilito ni blandito, así no es, así no funciona la ley. Tiene que haber un cierto tipo de resistencia, así que no pienses de que a ti no te salen las cosas y que a los demás sí, eso no es verdad. No, de todas maneras viene siempre con algo. Bueno, la carne viene con huesito. Entonces, no pierdas la fe en ti mismo porque ahí está todo, ¿no? Ahí está todo. La idea de la espiritualidad es que crezcas en tu interior. Hoy día, yo siempre les digo, ¿no? Hay que ponerse de acuerdo con Dios, que Él te diga más o menos en cuestiones, por ejemplo, de los defectos. Yo quiero eliminar los defectos, ¿cómo lo hago? ¿Cuáles serían? Y entonces uno dice, pues, pero ¿cómo me va a decir Él? ¿No? Entonces, o qué sé yo, ¿no? Yo quiero un deseo y de repente ese deseo no está acorde con lo que Él quiere para nosotros y entonces ahí vamos a perder el tiempo. No nos va a salir, no por maldad, no porque no se pueda, sino porque nos vamos a desviar en el plan, ¿no? Y muchas veces nosotros no conocemos el plan. Y no nos damos cuenta que ese plan es mucho mejor para nosotros que lo que nosotros creemos que es bueno para nosotros mismos. Él sabe más que nosotros, ¿no? Entonces, quisiera yo tocar ese punto el día de hoy. ¿Cómo conversar con Dios? Ese es el tema. ¿Cómo conversar con Dios? Porque, así como decía Jesús, el Padre y yo somos uno. Y eso es cierto. Y entonces uno cuando quiere, pues, conversar con Dios, y lo que hace es orar y nada más. Nos quedamos con la oración y ya, bueno, ya lo que sea tu voluntad. Tampoco esa no es la manera, esa no es la forma. No es que sea su voluntad, ya hemos hablado. Entonces, ¿qué significa el Padre y yo somos uno? Que yo soy bien obediente y solamente obedezco. ¿Y qué voy a obedecer si no sé qué cosa es lo que quiere? ¿No? Entonces, pero hay un montón de maneras, un montón de formas para que haya una comunicación con Él, porque Él se comunica con nosotros todos los días. Que nosotros no lo tomemos o no estemos atentos, no le prestemos atención a su forma de comunicarse con nosotros, es muy distinto. Pero Él todos los días nos comunica. Y por eso es que yo siempre les digo y les repito a ustedes cuál es la palabra mágica. ¿Por qué? Entonces, tenemos que ir entendiendo eso. Cuando uno tiene un deseo o un anhelo, tienes que ponerte de acuerdo, ¿no? ¿Para qué? Para saber si es que eso es lo que corresponde o no, o estás en otra etapa de tu aventura. Todas esas cositas tenemos que ir viendo, pero para eso tenemos que hacer este temita.
¿no? Porque está muy bien eso de visualizar, eso de materializar, eso de la ley de la atracción. Ya hemos hablado incluso que la gravedad es una parte de la ley de la atracción y todo es uno y uno es todo, correcto. Pero para nosotros se nos va a hacer un poco difícil seguir avanzando porque tiene que haber un equilibrio entre la parte material y la parte espiritual. Y si nosotros no estamos de acuerdo con él y no conocemos cuál es su voluntad, su deseo, ¿no? Entonces nos vamos a perder. Y entonces van a comenzar a pasar días, semanas, meses y hay veces hasta años y ya uno se olvida. Y ya uno se olvida y eso sí es bien feo, eso es bien ingrato porque comienzas a tener un hueco en tu alma y entonces puedes conseguir cualquier cosa, pero el hueco sigue en tu alma, ¿no? Y entonces tú puedes decir, pero ya me compré esto y ¿por qué no me siento bien? Porque tú tienes derecho a tener todo lo que tú quieras. Como dicen, el hombre todo lo puede, mas no todo le conviene. Entonces tú puedes comprar, tú puedes tener, tú puedes materializar. Eso no está mal. Pero ¿y qué quiere tu alma y qué quiere tu espíritu? Entonces, si tú no sabes qué quiere tu espíritu, entonces vas a seguir comprándote cosas y siempre vas a mantener ese hueco encima de ti. Y no nos conviene, pues no nos conviene vivir así. No, está bien bonito tener cosas, correcto, pero ya hemos hablado que incluso cuando tú tienes tus cosas hay que tratarlo bien porque eso es Dios. Porque las cosas también son Dios, ¿no? Nosotros también somos dioses. Las plantas también son dioses, los animales también, pero en ciernes, ¿no? Porque tienen su parte divina y están en el proceso de evolución. El ser humano, el hombre, su evolución es llegar a ser Dios. Y para que uno llegue a ser Dios, primero el Cristo tiene que entrar en nosotros. Ese es un verdadero cristiano. Entonces, y cuando uno pues está evolucionando espiritualmente, oye, donde pones el dedo sale oro. Y ya comienzas tú a entender más y más la vida. Y entonces comienzas así te vas a volver como el rey Salomón, ¿no? El más rico de todos los tiempos, ¿no? Y entonces, bueno, aunque por ahí también dicen que Nabucodonosor también lo era, bueno, eso no interesa, la cosa es de que eran bastante abundantes y obtenían lo que querían. Entonces, muy bien, ahora quiero tocar ese tema, el tema de cómo conversar con Dios. Y no es una cosa, como les vuelvo a repetir, de yo converso, porque yo lo he escuchado, y yo no me reí en la cara de esa persona, pero de verdad que es triste ver personas que creen que están logrando algo y en realidad no están haciendo absolutamente nada y se meten en un mito y se mecanizan más y comienzan a escuchar voces dentro de ellos que creen que es Dios y entonces ellos creen que están hablando con Dios y eso no es verdad. Yo acabo de ver hace como una semana, me parecía interesante el comentario de una persona en las redes, ¿no? Y que hablaba de cierto tipo de situaciones que eran interesantes, pero como siempre, cuando uno tiene el 90% del conocimiento y de repente por ahí te desvían en ese 10%, ese 90% se destruye. Siempre los he puesto a ustedes en alerta. Yo les he dicho, no crean a Guillermo, no crean a nadie. Estudien lo que escuchan y después comiencen a certificar con sus propias prácticas. Así se hacen las cosas, porque veía que este señor hablaba bien, tenía sus cositas, tenía sus detalles, me llamaban la atención, pero en una de esas agarra y dice, no, ahorita me están diciendo que ese tema no te lo tengo que contar. Entonces ya, esa es una persona que, ¿qué te puedo decir? De buena voluntad, porque no es una persona mala, porque uno conoce a los negritos. Uno conoce a los negritos, no era una persona mala, sino que era un equivocado sincero, ¿no? Porque hasta ahora sigue en las redes, ya no lo sigo porque por ahí te desvías, ¿no? Por ahí te desvías. Entonces, eso de que, no, me están diciendo de que esto no es así, que esto no, así no funciona Dios. Así no, Él te habla, te corrige, sí, pero de una manera mucho más sublime, más subliminal. Entonces uno tiene que entender
que ahora quiero hablar de eso, ¿no? Para que nosotros no caigamos en el error. Vamos a caer en el error, eso siempre pasa. A todos, pues, porque como quién nace sabiendo o quién no. Nosotros tenemos el trabajo de la existencia pasada, sí, pero tenemos que otra vez volverlo a aclarar hasta que la conciencia ya esté limpia. Entonces, para mí es completamente necesario, es muy útil entender de que uno puede llegar muy fácilmente en estos campos al fanatismo religioso, ¿no? Porque te vas creyendo de que quien te habla es Dios y en realidad son tus yoes los que te hablan. Entonces acá tenemos que saber saborear las palabras del ego y las palabras de Dios. Tenemos que, es nuestra obligación si es que queremos seguir avanzando en estos temas. Muy bien, antes que nada, porque quiero empezar así bonito para ir informándoles bonito y no cortarlo, voy a darles las ofertas de estas semanas que van a regir desde hoy día lunes 2 hasta el día 6 de febrero, viernes 6 de febrero. ¿Y cuáles son las ofertas? Estas ofertas te van a encantar. El Silves, que es para el hígado y la vesícula, ¿ya? El Silves, el Secan, que es el muérdago en líquido, y las cápsulas de Cura Plus, que son las cápsulas pues de curarina atomizada, ¿no? De 134 soles a 100 soles. Te ahorras 34 soles. Después de mucho tiempo vamos a tener a nuestros efervescentes. Vamos a dar nuestros efervescentes, ya sea el de moringa, ya sea el de muérdago, el de curarina, el de abuta, cualquiera de nuestros 4 efervescentes que cuestan 30 soles, 2 por 60 soles. En este caso te regalamos uno. 3 efervescentes por 60 soles, ¿ya? 3 efervescentes por 60 soles. Una maravilla son nuestros efervescentes. Y bueno, ya sabes que también estamos, precio, ¿no? Nuestro precio de introducción todavía se maneja a 55 soles el de aceite de oliva. Nuestro aceite de oliva es súper, ¿eh? Es súper, no tiene nada que envidiarle al aceite de oliva español. Es más, ya les conté que se exporta este tipo de aceite, aceite de oliva en particular, lo llevan a España, ¿no? Porque hay veces pues que esas grandes empresas venden bastante y se les acaba el stock y necesitan de calidad. Ya este es el aceite de oliva que tienes tú en Productos Naturales Pirámide, que por el momento vamos a seguir a 55 soles, ¿ya? Y atención, atención, acá tenemos nuevos productos. Ustedes saben que yo siempre paro meditando en cuáles son las necesidades, escucho mucho de esto y entonces hemos hecho geles sin alcohol, que ya saben que cuestan 30 soles, geles sin alcohol, que son una maravilla. Uno se llama Sensitive y el otro se llama Elysium. Bueno, ustedes saben pues que para que nos den la licencia tienen unos nombres medio raros, pero ahí está. Entonces, estos geles, igual, lo mismo de siempre, van a salir así, el Sensitive y el Elysium. Así es la oferta, no es que te vas a llevar 3 por el precio de 2, no. La oferta es que te llevas el Elysium y te llevas el Sensitive, y porque nosotros queremos pues que tú lo experimentes y que sepas y que veas, claro, tienes otros productos también que son buenazos y ya te enamoraste de ellos, está bien, pero en esta ocasión yo quiero que tú veas qué es lo que tenemos, es una maravilla, ¿ya? Entonces, como siempre, te llevas esos dos, el Sensitive y el Elysium, y puedes escoger un tercero gratis. O puede ser también lo mismo, puede ser Elysium o puede ser Sensitive. Te llevas 2 Sensitive o te llevas 2 Elysium y te llevas uno y ahí te llevas los 3. ¿No? O sea, te vamos a obsequiar uno, te ahorras 30 soles. ¿Ya? Entonces la cosa es así, las ofertas del Silves, el Secan y las cápsulas de Curac de 134 soles a 100 soles. Nuestros efervescentes, cualquiera de los 4, 2 por 60 soles, en este caso te llevas 3 por 60 soles. El aceite de oliva a 55 soles, precio de introducción. Ya hemos hablado que una vez que eso sube, nosotros tendremos que subir de 2 soles, de 3 soles, no sé. Lo que suba también tenemos que aplicarlo.
Y el Elysium, nuevo gel, y el Sensitive, nuevo gel, que ahorita te enseño para qué sirve. Los dos por 60 soles, más uno de regalo, el que tú quieras, tú escoges. Uno del regalo tú lo escoges, de lo que tú quieras, ¿ya? Te ahorras 30 soles. Ya sabes que todo esto está en Girón Las Camelias 314, Urbanización Camacho, La Molina. Teléfono 435-2313. 435-2313 y al 940-150-343. 940-150-343. Ya sabes que nosotros atendemos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche y los días sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Ya? Muy bien, creo que no me olvido de nada. Ah, no, sí me olvido. Me estoy olvidando. ¿Qué es el Sensitive? ¿No? Es un gel pero maravilloso. ¿Que para qué te sirve? Es exclusivo para la piel sensible, secas o irritadas. ¿Ya? Te sirve para las hemorroides. Tú sabes pues que son partes claves, son partes muy íntimas, que así nomás no te puedes colocar nada porque después te afecta demasiado, te irrita mucho más y te hace chillar, ¿no? Tiene un efecto calmante, sirve para las quemaduras, Sirve para las quemaduras. Es ideal para cuando te vayas a la playa, ahora que hay bastante sol, aunque hoy... hay que hay bastante sol, es ideal para las playas, ¿no? Tiene propiedades regenerativas y antiinflamatorias para las picaduras de insectos. Cuando te cortes, ¿no? Cuando en alguna parte te vayas a cortar, te lo aplicas y listo. Es un gel facial también en la carita, te lo pones y vas a ver. Es un cicatrizante perfecto para la dermatitis, es humectante. A las damas que tanto les gusta cuidar cuidar el rostro, y ayuda también al drenaje linfático, ¿ya? Por si acasito, o sea, te lo puedes aplicar en todo el cuerpo y después me cuentas, ¿no? Entonces, pero ahora te voy a dar, a mí me encantan los dos, pero yo creo que le doy un bono, un puntito más a este Elysium. Oye, y cuando lo huelas, bien rico huele, el Elysium. Riquísimo huele, riquísimo. Es antioxidante. Escúchame bien, Esto sí, las damas se lo van a llevar, se las van a estar arranchando de las manos. Es antienvejecimiento, te rejuvenece, pero ya. Y tiene un efecto tensor en la piel. O sea, si te lo aplicas en la carita, ese es como lo llaman así, Botox natural, ¿no? Es como un Botox natural. No, ese efecto tensor reduce las líneas de expresión, pero no creas que solamente te va a servir para la carita y para que te veas más bonita o más simpático. Es analgésico, es para los dolores musculares, es para los dolores articulares, es antiséptico y ojo, porque yo estoy sacando ya varios. El Urtica, por ejemplo, es una maravilla para el acné, también. Pero el Urtica, pues, por ejemplo, no es para los dolores, no es analgésico, no es para los dolores musculares. Te quita el acné, te fortalece el cabello, te lo puedes aplicar en el cabello, ya no evitas la caída de cabello. Te sirve para el enrojecimiento de la piel, para los eczemas y la dermatitis. Y si eso te quedó corto, todavía te cuento que te sirve para los hongos de las uñas, para los hongos en los pies, ¿no? Que es donde mayormente se nos queda la humedad y ahí nos comienza a picar, ¿no? Nos comienza a picar. Ahí le pasamos el Elysium y después me cuenta. O sea, te sirve para toda la piel, todo piel. ¿Ya? Y te ayuda para tú sabes, cuando dolores musculares, siempre les recomiendo, te lo aplicas el gel en los riñones, en la columna vertebral y en la parte adolorida. Y después me cuentas. Pero ya. Este sí es un golazo. Está junto con el curarina, está junto con el muérdago, está junto con el sativum, te diré, te contaré, porque vas a ver, te va a encantar, te vas a enamorar de este gel. Elysium se llama, ¿no? De todas maneras,
de lunes a viernes vas a tener a los dos como para que los puedas ir reconociendo y a ver cuál te gusta más y todo, pero vas a ver, vas a ver. Es un ya no ya. Muy bien, entonces sigamos pues con nuestro tema, ¿no? ¿Cómo se llama nuestro tema? ¿Cómo conversar con Dios? Uno cuando dice ¿cómo voy a conversar con Dios? Y ya hemos hablado de que la mayoría de la gente cree que conversar con Dios es oración sin respuesta, y eso no es verdad, ¿no? Pero cuando uno quiere conversar con Dios, tiene que haber un trabajo interior. Ese trabajo interior, eso se le exigía pues a los discípulos de Jesús, ¿no? A los apóstoles. A ellos se les decía, velad y orad, ¿no? A ellos se les decía, velad y orad. Y entonces uno lo descifra esto como que velad significa pues no te duermas. Y orad, la oración. Y uno no se da cuenta de que así no es eso lo que decía, ¿no? Velad significa estar en el presente. Cuando en una parte de la Biblia Jesús se fue al monte, que significa se fue a hacer meditación o se fue a un desdoblamiento astral, les decía a ellos, ¿no? Yo me voy, pero yo quiero que ustedes se queden velando y orando. Y entonces cuando él regresó, los encontró que no estaban velando ni orando, y les llamó la atención y les corrigió. Entonces la gente pensaba, lo descifra como que han estado durmiendo. Sí, han estado durmiendo, pero han estado durmiendo la conciencia, o sea, no estaban velando. Velar significa mantenerte en el presente, ¿no? Y entonces, con ese mantener en el presente, comienzas a seguir despertando conciencia. Y la oración definitivamente la oración no puede venir sola, pues la oración viene acompañada. ¿Cómo vas a conversar con Dios si no estás velando? ¿Ves? Entonces, esa es una clave. Eso cuando uno dice, pedid y se os dará, ¿ya? Hay que meterlo en el contexto real, ¿eh? Porque no es porque uno dice, yo pido, Dios mío, por favor, dame, y creen que ya, ahí nomás. No, ese pedid y se os dará, y se os dará, tiene un contexto, que el contexto es velad y orad. ¿Entiendes? Velad y orad. Entonces, cuando uno se mantiene en el presente, las cosas le comienzan a salir, pues. Ya es otro level, ya es otra situación. Ahí tenemos que empezar nosotros. Por ahí tenemos que empezar nosotros, mantenernos en el presente, y ahí ya podemos orar. Porque yo siempre he hablado que la oración tiene que ser meditada. Siempre la oración tiene que ser meditada. Yo me acuerdo que en uno de mis libros, el Padre Nuestro, yo lo desarrollé en una meditación y lo escribí en el libro, creo que es la raíz del templo, el primer libro. Si no es en el primer libro, es en las 3 montañas, no creo, es en la raíz del templo. Y ahí hablo de la oración de la oración, de la meditación del Padre Nuestro. Y entonces, ¿qué es lo que sale de ti cuando tú dices Padre Nuestro? ¿Qué significa? Padre Nuestro, que estás en los cielos, ¿qué significa? Y entonces ahí, así es la cosa, ¿no? Es una oración meditada. Entonces ya hablando de este tipo de cosas, hablando de este tipo de situaciones, ya uno ya va entendiendo y va aclarando hacia dónde tenemos que ir para conversar con Dios, pues. No es una cosa que yo voy a orar y cuando oro, Él hace todo el trabajo y nosotros solamente oramos. No, pues así no funciona esto. Y entonces mucha gente se desilusiona y lo hace bueno, también que nosotros somos la muerte, pues no, lo hacemos poquito y ya decimos, no funciona, no sirve. Sí sirve, sí funciona, sino que hay que saber cómo hacerlo. Nada más, hay que saber cómo hacerlo. Entonces, mientras que estamos en el camino, ¿ves? Para poder velad y orad, porque uno puede escuchar esto, pero te entra por una oreja y te sale por la otra oreja. Es lo que mayormente sucede. Pero eso hace de que Dios se desanime de nosotros. No. ¿Por qué? Porque el Padre y yo somos uno, como decía Jesús.
Y tu padre y tú son uno. O sea, acá no hay excepciones, acá no hay con que tú eres malo, tú eres feo, tú eres grande, tú eres chato, tú eres gordo, tú eres flaco. No, no. No hay nada. Hasta los más perversos y hasta los más malvados tienen a su padre y son uno. Y nunca los abandonan. Claro que ya sabes pues ya sabes qué es lo que pasa, pues no, la ley del karma y todo lo demás. Acá nosotros estamos en otro level. Acá estamos viendo cómo es que vamos a hacer estas cosas. ¿Ya? ¿Cómo es que vamos a hacer estas cosas si todavía no puedo conversar con Dios? ¿A qué me tengo que aferrar para yo poder saber cuál es el siguiente paso? Es bien simple, el mundo de los sueños y saber descifrarlo. No, pe Guillermo, el mundo de los sueños también es difícil, también es tranca. Oye, total, tú le quieres recontra fácil, estamos hablando de que no es tan fácil. Pero igual te echas, te duermes y él comienza, siempre va a haber una parte en un principio que también los defectos te hacen soñar, ¿no? Porque si nosotros no tuviéramos defectos, no soñaríamos. No soñaríamos, ninguno de nosotros. Entonces, esa arma que tienen los defectos también lo usa Dios. También lo usa el Padre que está en secreto. Y entonces de ahí es que Él nos envía sueños a base de simbolismos, a base de numerología, ¿no? Los números también son importantes. En mi primer libro, La raíz del templo, ahí aparecen los 22 números que tenemos que aprenderlos así de memoria. Así como tiene que haber las conjuraciones, tienen que ser de memoria, porque por ejemplo ya tú eres una persona que más o menos avanzada y estás desdoblándote en astral y de repente te vas a un templo de la sabiduría. Lo primero que tienes que hacer en la puerta es conjurar. Y no vas a estar, uy, dejé mi papelito en mi dormitorio. Tienes que tenerlo en tu cabecita, ¿no? Entonces hay la conjuración. Esa conjuración, la conjuración de los 4, la conjuración de los 7, lo dio el rey Salomón, cristiano hasta los tuétanos, ¿no? Y entonces, ¿para qué? Para que nos ayudara tanto en el mundo físico como en el mundo material, como en el mundo espiritual, en el astral. Entonces uno tiene que ir aprendiendo cosas. Entonces si tú, por ejemplo, en el mundo de los sueños, no sabes los números, porque tú puedes estar en los sueños y de repente te puedes despertar en astral. ¿Eso no te ha pasado nunca? Y que tú dices, he tenido un sueño pero vívido, a colores, bien bonito, parecía que estaba despierto. Estabas despierto, o sea, ¿por qué? Porque hiciste tu esfuerzo de velar y orar. ¿Entiendes? Uno hay veces que lo hace en un principio medio tibiecito, pues no lo hacemos perfectamente. Yo te digo por mi propia experiencia, uno cree que lo hace bien, pero no lo hacemos tan bien como quisiéramos. Pero igual, pues la divinidad se apiada de nosotros. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo. Porque estamos utilizando la fuerza de voluntad. Y entonces Él dice, ya, vamos a abrirle el apetito y te despierta la conciencia en el mundo de los sueños. Dejó de ser un sueño, ya conversa. Ya eso es un desdoblamiento astral. Con ayudín, ya, ¿qué vas a hacer? Pero es un desdoblamiento astral. Y entonces para eso tú tienes que tener un estudio de los números y de cierto tipo de cosas para que no metas la pata, pues. ¿Me vas comprendiendo? Todo ese esfuerzo, porque acá el que ha estado pensando de que cómo conversar con Dios es bien facilito, tampoco no es que te quiero desanimar, pero todo lo que vale la pena es así. ¿Ya? Todo lo que vale la pena es así. Entonces en el mundo de los sueños uno tiene que hacer su esfuerzo por saber descifrar. Tienes que hacerlo. Yo me acuerdo claramente que yo hacía mi trabajo pues de mantenerme en el presente, y hasta que yo me despertaba en los sueños o yo veía los sueños y me despertaba en el físico y lo descifraba en menos de un minuto. Ya tenía la respuesta, yo feliz, contento, lo aplicaba, funcionaba. Y entonces yo ya tan feliz estaba ante ese trabajo físico, ¿no? En la materia,
que ya yo me ufané y hasta hablé de más. Y entonces, ¿qué pasó? En la noche ya yo vi, porque uno ve en el mundo de los sueños, ve una pantalla, ¿no? Y en esa pantalla tú la vives o ves a otra persona que la vive, ¿no? Pero en esta ocasión yo lo veía así, a mis narices, frente a frente, muy cerca a mí. Eso era antes. En algún momento, tú eres vivito, ¿no? Y entonces esa pantalla ya lo veía como, ¿quién te dice? A 10 metros de mí. Entonces tenía que acercarme. Tú sabes que ahí no es que tú tienes anteojos o no tienes, eso no tiene nada que ver en el mundo de los sueños. En la quinta dimensión no eres corto de vista. En la quinta dimensión tienes todos tus poderes. Y entonces todo lo que está ahí al fondo, tú veías, ya no lo veías frente a ti. Si ya lo veías a 10 metros, yo lo veía a 10 metros. O sea, ¿para qué? Era un jalón de oreja. Y de ahí tenía que aprender a descifrarlo y todo. Porque el día siguiente me desperté. Y cuando me desperté, perdóname, ya me ufané demasiado, me creía demasiado. Así nos corrigen, así nos ayudan, así nos colaboran, así nos quitan todo ese humo que tenemos nosotros en la cabeza, porque así somos, pues venimos de una manera muy compleja. Venimos un poco falladitos y la idea de la vida es rectificar. Así que si tú tienes que rectificar, oye, todo el mundo rectifica. Esta vida se hace para que nosotros encontremos la perfección. Y la perfección siempre vamos a tener que pulirla, no es que llegamos así. ¿Ya? Entonces eso es lo que uno tiene que ir viendo. Esfuerzos para descifrar los sueños. Ese esfuerzo te va a despertar conciencia. Y ese mismo esfuerzo, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Por eso ese velat y orat es fundamentalísimo para cómo conversar con Dios. Tienes que trabajar en el día a día, en el presente, no que para mañana, no que por ayer. En el presente, mantenerte en el hoy, la autoobservación básica. Eso es velar y orar. Entonces tú puedes orar, pero tienes que velar. Si no velas, se te complica. Y no pienses que porque una semana o 2 semanas no te salieron bien las cosas, eso no existe o eso lo estás haciendo mal. No. Así es, pues nosotros venimos de años, de existencias en existencia, venimos falladitos y queremos hacerlo en una semana o 2. No, pues, no te quedes ahí, sigue para adelante. ¿Ya? Entonces, ¿en qué? En esto del mundo de los sueños. Aprende a descifrar, pero ese velat y orat nunca lo dejes. Después viene, por ejemplo, la sincronía, ¿no? Que Deepak Chopra le puso otro nombre, que es el sincrodestino, que también existe. Eso ya es más facilito, pero ese más facilito tiene que venir con la palabra mágica y por qué. ¿Qué significa la sincronía o el sincrodestino? La sincronía significa de que todo lo que te sucede tiene un sentido para tu propio bien, así sea malo. Claro que muchas veces nosotros ya hemos hablado de la manifestación y de que nosotros somos una maquinita de cine, una filmadora, que lo que proyectamos, eso se nos convierte en realidad, ¿no? Y si proyectamos cosas malas, se nos convierte en realidad. Y entonces uno dice, yo no quiero esto. Entonces velad y orad, pues. Entonces velad y orad, porque ese es el sistema de creencias. Eso es cuando uno cree que algo malo, que no, que la sociedad, que el sistema, que todo está mal. Y entonces, ¿cómo yo voy a surgir? No surges, pues. ¿Por qué? Porque tú lo estás confirmando. Tú estás utilizando ese proyector de cine que tienes en tu cabeza y en tus ojos, y entonces eso lo conviertes en realidad. No porque sea la realidad, esa es tu realidad nada más. Y ahí tú vas a encontrar pues con gente que está mucho más avanzada. ¿Pero por qué? ¿Porque se lo regalaron? No, señor, porque también hizo su esfuerzo. ¿Te das cuenta? Entonces esto de la sincronía, ¿cómo funciona? Por ejemplo, yo una vez estaba me compré mi Honda negro, que ustedes hasta el día de hoy lo ven. Uno de segundita, pero a mí me gustan los Honda CR-V, las camionetas 4x4. Y me lo dieron con una falla. Y entonces yo me iba para un especialista, me iba para otro especialista. Lo habíamos mandado a arreglar la caja de cambio.
y seguía fallando, y seguía fallando. Y entonces yo decía, pero es la caja, el mecánico me ha dicho que es la caja, ya lo mandé a arreglar, y es la caja de cambio. Y entonces en una de esas salgo de ahí de los estos autorizados de la Honda, salgo, y estoy saliendo y ahí nomás veo un cartel, que estoy saliendo veo un cartel donde se veía un hombre con las manitos que a la justa se veía como si estuviera trepando una pared, y la nariz nada más y los ojos nada más. Y en la propaganda decía, sal de la caja. Sal de la caja. Entonces, ¿qué era? ¿Qué era? Que no era la caja de cambio. Y yo insistía con la caja de cambio. ¿Y qué era? En realidad, ya después lo descubrí, pero ya eso es sincronía, pues, ¿no? Descubrí que era la bomba de gasolina. Pero esa es la sincronía. La sincronía te dice, oye, estás gastando un montón de plata en la caja de cambio y no es la caja de cambio. Ya, esa es la sincronía. Y todos los días se nos da. ¿Tú alguna vez no has visto que de repente estás preguntándote algo, te preguntas algo y pucha que, ay, que las cosas no me salen bien? ¿Y por qué? Y pasa una pareja o pasa alguien hablando por teléfono y dice una oración. No, sí, pues es que lo que pasa es que tienes que irte a tal sitio. Y entonces, y eso que habla esa persona que nada tiene que ver contigo, que ni siquiera te conoce, que es una persona de la calle, y entonces tú se agarras y dices, ah, caray, esa es la respuesta, aplicas esa respuesta y eso era. Ya, eso es la sincronía, ese es el sincrodestino. Y yo me acuerdo algo muy jocoso que me pasó hace tiempo, cuando yo todavía estaba pues en Los Olivos, cuando Productos Naturales todavía era una tiendita en Los Olivos, y yo estaba desesperado porque tenía que hacer conferencias, escribí, ya había escrito un libro, tenía que irme todos los días a la radio, tenía que sacar fórmulas para Productos Naturales Pirámide. Yo ya estaba que ya nocao, al borde, ¿ah? Yo ya estaba al borde, ya una vez quise dejarlo y en los sueños, ya, camine, ya me llamaron la atención. Yo como para eso, obediente, ¿no? Y entonces, pero de verdad que yo decía, este no es mi camino. Productos Naturales Pirámide no es mi... Tanto esfuerzo, tanto trabajo. Yo era flaquito en ese entonces porque estaba, pero... era demasiado. Y atender los pacientes todos los días era demasiado para mí. Y yo me iba con mi carcochita que tenía en ese tiempo, un Toyota blanco del año de la pera, y estaba yo pasando, me venía cruzando, yo vivía en ese tiempo en Pueblo Libre, cruzando la pista de la Colonial. ¿Ya? Y en ese entonces había, pues para pasar, había un sitiecito donde tú podías pasar, y tenías que esperar a los carros que venían de Lima para el Callao. Y entonces a la hora que me cruzo ahí y me quedo parado esperando que pasaran los otros carros, ¿no? Esperando, por atrás viene uno de esos colectivos antiguos, esos carros viejos de 8 asientos, y eso, y el chofer, como vio que yo estaba obstruyendo esa parte de la pista, agarra, ¡sigue adelante, baboso! Entonces, yo volteo, lo quedo mirando y el otro arranca y se va. Yo lo que quería era agradecerle. Claro que el baboso estaba de más, ¿no? Pero eso de sigue adelante era el mensaje. Era el sincrodestino, era la sincronía. Y seguí, ¿no? A pesar de que uno siempre está con que no se puede, no, que así no es, no, que ahora tengo que pagar a fin de mes, no, que... A pesar de eso... Miren, ahora cómo estamos, tranquilos, ya en el lugar que teníamos que estar, pero eso costó. Y si no fuera por la sincronía o ese sigue adelante baboso, no sé qué hubiera pasado. Entonces, esto de la sincronía o del sincrodestino, sincronía le llamaban los antiguos pues Rosacruces, ¿no? Ya Deepak Chopra le puso otro nombre, pero no era de él. Bueno, además, este conocimiento no es mío, es de todos. No, uno lo que hace es repetir y darle la chakra a la olla y está todo lo demás.
Entonces de aquí viene la parte que es importante para conversar con Dios. ¿Cuál es? La meditación. Siempre va a ser el tema, la meditación. ¿No? Como yo dije, la meditación, ¿qué significa? La meditación es dejar de pensar, quitarle todos los porotos a la mente, al cerebro, y dárselo al corazón. ¿Por qué? Porque Dios habla al corazón. El rey Salomón no pidió sabiduría. Él pidió la sabiduría del corazón. Él pidió que mi corazón perciba. Porque él sí sabía eso. ¿Por qué él, en vez de pedir sabiduría, que es lo mismo, escúchame, que es lo mismo, pero que no es lo mismo? Cuántico. No, la sabiduría del corazón, que mi corazón perciba, eso fue lo que pidió Salomón, que mi corazón perciba. Porque ahí en el corazón es donde está el poder más maravilloso que tenemos todos nosotros los seres humanos, que es la intuición. ¿Y qué significa la intuición? Saber sin pensar, saber sin pasar por el proceso cerebral. Entonces, cuando uno, por ejemplo, hace la meditación, ¿ya? Y llega por ahí, Dios te habla al corazón. Pero Dios te habla al corazón, ¿de qué manera? Con un verbo sintético. ¿Ves? Ya hemos hablado de las voces equivocadas, porque uno muchas veces se va a equivocar. Pero no te conviertas en un fanático religioso, porque esas voces equivocadas, esas voces que te hablan, acuérdate de que Dios habla en un verbo sintético. Y te vas a dar cuenta que no es su voz cuando tú no sientas nada en el corazón. Por supuesto que hablarlo es bien bonito, es bien fácil, y percibir esa voz en el corazón es un poquitín más complicado. Escúchame bien, por si no te has dado cuenta, es que lo que pasa es que nosotros tenemos todas las luces en el cerebro y tenemos al corazón apagado, porque por eso es que yo siempre les insisto en la felicidad y no en el amor, no porque el amor en nosotros no exista, sino porque lo tenemos apagado. Ese es el problema. Entonces, cuando viene la conversación con Dios, sin que tú lo solicites, porque Él de todas maneras lo tiene que hacer, porque es su trabajo, porque es su labor, tú ni cuenta te das. Él muchas veces te dice una cosa, pero como no es del cerebro, porque no es de la mente, no tomas la decisión. ¿Ves? Entonces uno tiene que aprender ese saborcito lindo, hermoso, bonito, bello, de la palabra en el corazón, de que mi corazón perciba, de que la intuición esté. Y muchas veces tú no has tomado una decisión y tú has dicho, uy, yo la verdad es que no sentía que debía de hacer eso, pero le hice caso a mi mente. Tomé esa decisión y sentía que no debía de hacer. Eso nos ha pasado a todos nosotros en algún negocio, en alguna situación, en algo. Siempre nos ha pasado. ¿Por qué? Porque te avisan, pero uno no le hace caso a esa voz, a que uno no hace de que ese corazón perciba. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la meditación? Porque si no sabes meditar, va a ser bien complicadito que puedas conversar con Dios. Entonces, para conversar con Dios, ¿cómo es el asunto? ¿Ya? Tú ya te has entrenado en el día a día en el velat y orat. Ya te hemos dado lo otro de la sincronía, de los sueños, que son formas de que recibas mensajes, ¿no? Porque no te puedo hablar, el tema no es el desdoblamiento astral. Entonces, acá la cuestión está en la meditación. ¿Y qué es meditar? No me voy a cansar de enseñarlo, porque es fundamental, importantísimo. Meditar significa no pensar. No pensar, y la gente piensa, o cree que si no piensa, no va a poder actuar. Y no es así, ese es para que veas cómo te tiene controlada la mente. Y no es la mente, sino los defectos que cabalgan a la mente. Entonces lo que uno tiene que hacer es aprender a dejar de pensar. Cuando uno deja de pensar, le está dando la oportunidad que en cualquier momento la conciencia se desembaraza de sus captores, que son los defectos, y la hace linda. Y ahí él te puede decir en una fracción de segundo o en un segundo,
te va a parecer como un minuto de conversación. ¿Por qué? Porque en la sexta dimensión, que es donde ya tú estás trabajando la meditación, no existe el tiempo, no existe el espacio. Existe la eternidad, es otra cosa. Y la eternidad no es lo mismo que tiempo. Y entonces tú por ahí, en realidad, medido en factores materiales, puede ser un segundo, pero tú lo has sentido como si fuera un minuto. Eso es normal. Cuando uno está apuradito con la meditación, para aprender la meditación, para conversar con Dios. ¿Ya? Entonces, Dios lo que hace es, te manda un mensaje de 3 palabritas o 4 palabritas y te toca el corazón. Lo vas a sentir. Y te toca el corazón. Por eso es que Salomón decía, no era la sabiduría, que mi corazón perciba, decía él. Que ahí es donde está la intuición, y a eso se le llama sabiduría, ¿no? Saber sin pensar. ¿Cómo habla a Dios? Habla con un verbo sintético, no habla mucho. No habla mucho, pero cuando te pone una imagen en la pantalla mental, te pone 3 o 4 palabras y te toca el corazón. Al toque, ya lo entendiste ya. Al toque, ya lo entendiste. Lo tienes clarito, tú te despiertas y lo escribes y lo pones ahí bien bonito y ya eso es tuyo. Ahora, eso que te dieron en la sexta dimensión con la meditación, a ver, explícalo con la mente. Explícalo con tu inteligencia, por más que lo tengas apuntadito, no es lo mismo que cuando tú tienes esa traducción, ese sentimiento del corazón. ¿Por qué? Porque no podemos hablar con el corazón. Entonces lo que fueron 3, 4 palabras, nosotros vamos a tener, con 1000 palabras no la hacemos tampoco, porque es diferente la influencia sentimental que la influencia mental. Ahora, no es que yo no te estoy enseñando la meditación, te estoy hablando la última parte. Entonces tú tienes que saber cómo hay que hacer la meditación, correcto. La meditación completa, acuérdate bien que en el día a día el velad y orad es muy importante. Yo no te estoy hablando de cucufatería, que todo el día te la pases orando, no. Lo que sí, que te la pases velando. Velar significa mantenerse en el presente, no quedarte dormido en el pasado o en el futuro. No quedarte dormido sin recordarte a ti mismo. No quedarte dormido vapuleando y hablando mal de los demás. No quedarte dormido mintiendo, peor hablando lisuras. ¿Ves? Entonces uno tiene que actuar de una manera alturada. Imagínate tú que estás en el reino de los cielos, por último, estás en el paraíso, nada más. Y de ahí no quieres moverte, pues, porque quieres estar en ese estado paradisíaco. Porque el estado paradisíaco tiene que ver con el corazón también. Y tiene que ver con la conciencia. Y cuando uno entra en meditación, lo único que está haciendo es velar. ¿Estás entendiendo? ¿Y la oración qué significa? Ya, pues la oración es la conversación. Pero tienes que velar. ¿Me entiendes? Ya, ahí está la clave. Entonces, ¿cómo se hace? Se hace de que lo que siempre te enseño. Primero, porque uno tiene que entrar en estados meditativos, que puede ser que estás en el mercado y estás en un estado meditativo. Ya, pero ese es otro level, ese es cuando ya tú estás caminando mejor. Ya estás, el camino amarillo ya no está tan invisible para ti, ¿no? Pero eso, así debe ser nuestra forma natural. ¿No ves que Jesús se molestó con los apóstoles porque no velaban? ¿Y por qué? ¿Por qué me voy a molestar si estoy bien, no estoy haciendo nada malo? No, compadre, tienes que levantar vuelo, no te puedes quedar acá en este mundo. Tienes que levantar vuelo, tienes que ayudarte a ti para que después puedas ayudar mejor a los demás. Ya. Entonces la meditación es, yo me voy a relajar. Estoy en un mueble mullido, tranquilo, en silencio, buscando el silencio también, en silencio. Y comienzo a relajar todo mi cuerpo. Le ordeno que se vaya relajando, pues, poco a poco, pues, mis pies, hasta las rodillas, las piernas. Después, poco a poco, voy relajando, pues, mi estómago, mi espalda,
mis brazos, hasta que llego al cuero cabelludo, todo relajado. Mira, si no se puede, si no nos relajamos, esto no puede seguir. Mucha gente se ayuda con la respiración, está bueno. Ayúdate con la... No es que sea totalmente necesario, pero está bueno. Si eso te ayuda, si eso te sirve, la respiración, hazlo. Porque hay algunos que lo hacen con la respiración. Yo particularmente no lo hago con la respiración. Pero yo sé que eso influye y ayuda mucho. ¿Ya? Y entonces con eso comienzas a relajarte. Con eso comienzas a relajarte bien bonito, esa relajación es buena. Entonces, cuando uno está relajado, ya no sientes el cuerpo, pues, ¿no? Ya no sientes. Pero acá viene la patraña de los defectos. Todos los hongos del Perú y balneario se meten en tus pies. O si no, comienza a dolerte los riñones. Esos son los defectos, no es tu cuerpo. O si no, te comienza a picar. A mí particularmente me agarran por la nariz. Me comienzan a sobar y a frotar la nariz. Me comienzan a frotar y tengo que estar ahí haciendo muecas para hacer mi meditación. Eso no es nada que viene el cuco o que viene un mago negro, como la gente cree, y ahí te asustas y ya no hacen nada. No, esos son tus yoes, esos son tus defectos. Tienes que darte cuenta de eso, tienes que aprender todo. Acá no hay miedo, no hay nada, es porque está protegido. Pero como los yoes son tuyos, ya pues, ¿qué se puede hacer? ¿No entiendes? Ya, así es la cosa. Acuérdate que el Padre y yo somos uno, Él siempre te va a defender. Pero nosotros no podemos estar como hijos engreídos, pues añuño, ay, no lo toques, no lo mires, no, tal cual, como es. Así tenemos nosotros que entender, tenemos que utilizar la inteligencia ahí para entender de que nuestro propio enemigo somos nosotros mismos. Y entonces la relajación no se te va a dar con suma facilidad en un principio, porque después cuando domines la situación, ni bola le vas a dar. En un principio, yo siempre he hablado del principio. Entonces ya cuando te relajas, ahí ya te concentras. ¿En qué te vas a concentrar? Yo doy el corazón, como yo voy a estar concentrándome en el corazón. Y este corazón, que en las palpitaciones, en el color rojo, en el fluido de sangre, en los nervios, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con tu corazón, visualízalo y ahí nomás quédate. ¿Ya? Concéntrate. Concentrarse, ¿qué significa? Concentrarse. Centrarse en un solo pensamiento. ¿Y por qué no dejo de pensar mejor de una vez? Porque no vas a poder, porque se va a complicar. ¿No ves que si entras de frente a no pensar, te van a ganar? Te van a jalar para la izquierda, para la derecha, para el futuro, para el pasado, para que hasta Dios te va a hablar, hasta Cristo te va a hablar. Mejor dicho, son los yoes disfrazados, pues, ¿no? Que son santos, que son ellos los que te van a sacar del cuadro. ¿Ya? Y no le hagas caso, porque no es eso lo que estás buscando. Tú estás buscando el silencio, tú no lo estás buscando a Dios, al Cristo, a Jesús, a nadie. Tú estás concentrado en el corazón. ¿Ves? Porque todas esas cosas te hacen, todos esos engaños, y entonces uno se alucina. Uy, no, era Jesús, no, era un padre, no, era un santo que me está ayudando. No, nada, mentira, son tus yoes. Son tus yoes, no les hagas caso. ¿Ya? Y para no hacer caso cuando viene ese bombardeo, porque en un principio es así, viene un bombardeo de pensamientos, tú te tienes que convertir en un observador, no te identifiques. ¿Qué significa identificar? Que si alguien me está hablando, yo me identifico y le respondo. Ya, cuando tú le respondes, ya estás fuera de tu corazón, ya estás fuera de la concentración, ya estás fuera ya de hacer la meditación. Menos, pues ya no estás meditando. ¿Ya? Entonces tienes que tener control sobre esa parte que es muy importante. Entonces ya llega un momento en que ya no hay tanto ataque, perfecto. Entonces sueltas al corazón y ahí sí dejas de pensar. Ahí dejas de concentrarte. Ya estás sin nada. Por ahí van a venir estos chismosos, estos sapos, esos gorilas, esos cocodrilos. Van a seguir muy suavemente porque ya tú estás logrando el control de ti mismo. Van a venir, pero sigue igual, no les hagas caso.
Y deja de pensar, y deja de pensar, y deja de pensar, y deja de pensar atrayendo al sueño. Escúchame bien. Yo he escuchado a mucha gente que hace meditación sin atraer al sueño. Jamás vas a encontrar, sin atraer al sueño, jamás vas a encontrar la meditación. Y si no meditas, no puedes conversar con Dios. ¿Entiendes? Jamás lo vas a encontrar. Entonces, ¿qué es lo bueno acá? Lo positivo acá. Lo positivo es de que atraigas al sueño. Sin pensamiento, sin ideas, sin pantallas mentales, sin voces, que van a ver, en un principio van a ver. Tú sigue nomás. Atrae, acá, cuando uno atrae el sueño sin dejarse vencer por el sueño, como no hay práctica, lo más probable es que hasta te duele el cuerpo, no porque la meditación cause dolor, sino porque no te estás relajando. Vuelves tú otra vez a endurecerte, a estresarte porque quieres algo. Y la meditación, te voy a decir, no es mental. La meditación es emocional. Tienes que saber cuál es esa diferencia. Tienes que saber diferenciar. Pero la clave es el sueño, atraer al sueño sin dejarse vencer por el sueño. Eso te lleva a un estado de conciencia totalmente diferente, en donde le dejas sin piso a la mente. Y ya están arrancando ya los asuntos del corazón. Ya están arrancando ya lo de la conciencia. Entonces, estás así, entre esa vigilia y el sueño. No te duermas, no estés despierto. Está en el limbo, entre que estoy acá y entre que estoy allá. Eso es el portal. Esa es la puerta del ingreso donde tú te tienes que quedar. Quédate en esa puerta, no te muevas. Vas a sentir como una bruma, como una espuma, como una nube, como una cosa así hermosa, linda, bella, fantástica. Ya te olvidaste de tu cuerpo. Es como si tú fueras mente en un principio, por decírtelo más o menos, porque hay una entidad pensante ahí, pero sin cuerpo. Eso es como decir un estado de ensoñación. Te olvidaste del cuerpo. Porque acuérdate que cuando uno regresa del sueño, al toque nomás uno comienza esa pesadez del sueño, de las 48 leyes que tiene tu cuerpo, ¿no? Ya, ahí, en ese estado, te olvidas de tu cuerpo. No eres cuerpo. Eres alma, eres tú, eres corazón. ¿Me entiendes? Es lindo eso. Eso es hermoso. Ya, en ese estado, que ahora sí podemos llamar en ese estado de conciencia, ahí preguntas. Ahí en esa nebulosa, ahí en esa nube, ahí en esas burbujas, ahí en ese estado de conciencia superior, ahí puedes conversar con Dios. Ahí le preguntas. Y te va a responder con 3, 4, 5 palabritas. Y ahí te toca en el corazón. Mira, con una nada más que tú obtengas, con una respuesta nomás que tengas, ya tienes para una semana. Oye, una cosa es que yo te lo cuente y otra cosa es que tú lo vives, que tú lo vivas, que tú lo sientas, que estés ahí. Es wow. Eso te conviertes en un ángel. Eres parte de los cielos. Es hermoso. Uno tiene una pequeña meditación de la mitad de un segundo. Oye, ya nunca más te olvidas ya. Ya nunca más te olvidas. Créeme. Entonces ahí tú ya vas preparado pues con la pregunta, ¿no?, que le quieres hacer. Y entonces él te va a responder. Si tú le quieres hacer otra pregunta, tal vez el íntimo te dé la respuesta de la segunda pregunta. Pero yo pienso de que a los primerizos no nos dan porque no estamos preparados, pues, porque si no, ¿cómo resolvemos la primera? Y vamos a resolver una segunda si la primera es larguísima, es grandota, es inmensa, es un sentimiento divino. ¿Que para qué quieres la segunda? Claro, cuando ya estás avanzadito, ya ese es otro tema, ¿no? Ya ese, sino que yo le estoy dando este tema para los que recién estamos, pues, en nuestra primaria espiritual, ¿no? Entonces yo creo que ahí nos quedamos para que tú puedas entender cómo es conversar con Dios, que tiene mucho que ver con tus actividades diarias, no es solamente la práctica en sí, y Él te va a ayudar. Sí, por supuesto, todos nos merecemos ayuda,
Pero si uno comienza con el cambio, si uno comienza a dejar cierto tipo de cosas que son malas costumbres en nosotros, y entonces ahí sí, pues te abren las puertas. Ahí sí, ¿por qué? Porque nos lo merecemos, pues así de simple, así de sencillo. Entonces esto tiene que ver con merecimientos también y tiene que ver con un trabajo previo en el día a día, ¿ya? Si te quedó corto, mañana continuamos. No te preocupes, seguimos para adelante. Muy bien. Amigo, amiga, sé feliz y recuerda, todos para uno y uno para todos.